Bueno, buenos días para todos. Profe, ya arrancamos. Sí, iniciemos. Listo. Buenos días para todos. Bienvenidos al gran seminario del día de hoy del Servicio de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Para los que no me conocen, yo soy David Prada, soy residente de segundo año del programa pues, de Anestesia y Reanimación de la universidad. Mi asesor para la charla de hoy fue el doctor Juan Carlos Villa, que es anestesiólogo, intensivista y profesor pues, de nuestra facultad y que le agradezco pues, toda su colaboración. El tema que nos trae pues, hoy en esta mañana son las metas de reanimación en trauma. Recuerden que la reunión está siendo grabada y va a subirse luego posteriormente a la plataforma de YouTube de la universidad. Este es el derrotero que vamos a llevar el día de hoy. Primero una introducción, un contexto epidemiológico pues, del tema para darle una importancia. Luego las bases fisiológicas sobre las que se centra la reanimación en el trauma. El, el choque en el trauma y la reanimación en el trauma, posteriormente específicamente las metas de reanimación, cómo se comportan y cuál es su rendimiento para predecir desenlaces en los pacientes, y finalmente las conclusiones como prácticas pues, de la charla. Entonces, para empezar, el trauma es la sexta causa de mortalidad en el mundo y la quinta de morbilidad en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos. Más o menos el trauma, pues de eso sería que por trauma mueren al año casi 6 millones de personas al año, eh, que es lo mismo que decir que en un año desaparecen todas las personas que viven en países como Dinamarca, Finlandia, Paraguay, o para darle un contexto, pues en la pandemia actual, el COVID, a día de ayer, que fue la última vez que consulté, había matado en el último año 2,6 millones de personas. Esto se traduce en el contexto, pues volviendo al trauma, en que 9 personas mueren cada minuto debido a trauma o violencia, y de esas muertes, la causa principal por lejos es el sangrado y luego el trauma encefalocraneano, pero de lejos es el sangrado. Cuando miramos el trauma por distribución pues, de diferentes enfermedades, el trauma causa más muertes que la combinación del VIH, la tuberculosis y la malaria al año en el mundo. Y si miramos por específicos mecanismos de trauma, los accidentes de tránsito pues son los líderes en tanto en mortalidad como en morbilidad, causan más o menos 1 millón de muertes al año, que es más o menos lo mismo que matan las enfermedades hepáticas, la diabetes, las enfermedades diarreicas, y causan muchas otras lesiones con discapacidad y morbilidad. Los esfuerzos para mejorar la atención del trauma en los distintos países han tenido mucho impacto, sobre todo en los países en desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los accidentes de tránsito, más del 90%, ocurren en los países en vía de desarrollo. El resto de la distribución pues, son otras causas como homicidio, suicidio, ahogamientos, incendios o caídas, que van decreciendo pues, en orden de frecuencia. Según el grupo etario, entonces, el trauma es la primera causa de muerte en las personas socioeconómicamente más activas entre los 0 y los 46 años, superando pues con creces obviamente a las causas cardiovasculares, al cáncer y a otras enfermedades eh, que consideramos pues muy prevalentes. Y otro grupo etario de interés pues que quería mostrarles son los ancianos o los mayores de 65 años. Esa población es una población de riesgo, donde a veces la evaluación es difícil, donde el aparente mecanismo del trauma a veces es trivial. Eh, a veces tienen caídas de poca altura, tienen comorbilidades, se confunden en el examen físico, tienen una fisiología cardiovascular como alterada, pueden tener tratamiento con beta bloqueadores, pueden tener marcapaso, bueno, todo eso confunde pues la evaluación inicial. En ellos viene un aumento creciente pues las consultas por trauma, y de hecho hoy en día son mayores de 65 años, hasta un 25% de todos los ingresos de urgencias debidos a trauma. En ellos, más o menos 3 cuartos se deben a caídas que consideramos, entre comillas, de poca energía, y el otro cuarto se debe a accidentes de tránsito. La gravedad del trauma va más allá pues, de la mortalidad, como veíamos, sino que acarrea un montón de otras consecuencias. Cuando miramos en términos de costos, el trauma genera más costos anuales que otras enfermedades como el cáncer, la diabetes, la enfermedad cardiovascular. Y cuando miramos en cuanto a morbilidad, el trauma es la primera causa de años de vida potencialmente perdidos, superando de nuevo a enfermedades como el cáncer, la enfermedad cardiovascular o las enfermedades respiratorias crónicas.
A pesar de la gran mortalidad que tiene el trauma, la mayoría de los pacientes, 9 de cada 10 pacientes, van a sobrevivir al trauma y eso se asocia a una gran carga de morbilidad. El trauma es responsable del alrededor del 20% de todas las causas de discapacidad y morbilidad en el mundo. Este es un estudio del Lancet que intenta ver la carga de la enfermedad. Ellos lo que hacen es medir la carga de la enfermedad en términos de dailies. Esos dailies son años de vida ajustados por discapacidad, es decir, la suma de los años perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad. Y vemos en verde cómo en las edades más económicamente activas, pues digamos, entre los 10 y los 24, y los 25 y los 50 años, el trauma en verde es líder pues en causas de pérdida de esos años de vida ajustados por discapacidad. En Colombia el panorama realmente es muy parecido. Eh, Vemos que las lesiones interpersonales y los accidentes de tránsito están entre las primeras 7, 8 causas de mortalidad y morbilidad. Han disminuido pues en cierta medida, pero siguen siendo pues líderes también en nuestro país. ¿Dónde podemos impactar entonces con nuestras intervenciones en el trauma? Conocemos los 3 picos clásicos de mortalidad: el pico inmediato, el pico entre los primeros minutos a horas desde el trauma y el pico que se da pues, por las complicaciones más tardías, que se dan días a semanas. Sin embargo, quiero resaltar la mortalidad en las primeras 24 horas. Del total de las muertes, en las primeras 24 horas, la mitad de esas muertes se presentan en la escena. Ahí pues no podemos impactar más allá de la prevención, pero hasta un 25% se presentan en la primera hora, la hora de oro, pues conocida en algunos artículos, y el otro 25% se presenta en el primer día, el día de plata, eh, pues el famoso día de plata. Visto de otra manera, los pacientes que van a morir intrahospitalariamente, más o menos la mitad, un 55%, mueren en el primer día desde la admisión. Entonces podemos impactar en esa mortalidad y lo hacemos mediante la reanimación adecuada de los estados de choque, que usualmente es hipovolémico, pero también según el contexto puede ser obstructivo, distributivo o de otro tipo, y mediante una identificación temprana y adecuada de estados de choque oculto y de oxígeno que finalmente se asocian a complicaciones a corto y a mediano plazo en los pacientes y a mortalidad. Vamos a hablar entonces de conceptos fisiológicos importantes para entender el choque en el trauma y cómo se llega pues, a las metas y de dónde salen pues, las famosas metas. El primer concepto entonces es la entrega de oxígeno. Vamos a darle un promedio entre 800 y 1000 mililitros minuto de entrega de oxígeno a los tejidos. Esa entrega de oxígeno, recordemos, depende del gasto cardíaco y el contenido arterial de O2. El gasto cardíaco a su vez depende del volumen de eyección y de la frecuencia cardíaca, y este volumen de eyección depende de precarga, poscarga y contractilidad. Abajo tenemos el contenido arterial de oxígeno, que depende de la hemoglobina, de su saturación y de la presión arterial del oxígeno libre, que es la que finalmente ejerce el gradiente de presión que lleva a que el oxígeno haga pues, difusión hacia los tejidos. De toda esa entrega que llega a los tejidos, de esos 800 a 1000, más o menos 200 a 300 mililitros minutos son consumidos por el tejido, constituyendo pues el VO2, para darnos una tasa de extracción, que es la relación VO2-DO2 de un 25 a un 30%. El resto de lo que llegó, más o menos 600, 700 mililitros minuto, vuelve a la circulación central como contenido venoso de O2. Ese contenido venoso de O2 es parecido al contenido arterial, que depende de la saturación venosa, de la hemoglobina y de la presión arterial de oxígeno. Y entonces, teniendo estas dos variables, en teoría reanimadas, el contenido venoso de O2 lo podemos ver a través de la saturación venosa central o mixta de O2, primera meta. La relación entre la entrega y el consumo de oxígeno es un poquito más compleja, pues, y la podemos evaluar con esta gráfica, pues, que hemos estudiado muchos años en fisiología. En condiciones normales, como les mostré en la diapositiva anterior, la entrega del oxígeno supera más o menos 3 a 4 veces la demanda. Eso nos pone en una porción de la curva que es esta, desde las condiciones normales hacia abajo, en el que la entrega de oxígeno es independiente del consumo. Esa entrega de oxígeno, a medida que va disminuyendo pues, en estados de bajo flujo, la tasa de extracción, que es la relación entre consumo y demanda, se va aumentando. Es decir, se mantiene el consumo de oxígeno a expensas de un aumento de la tasa de extracción. Sin embargo, eso, recordemos que tiene un límite, más o menos está alrededor del 66%, dependiendo del tejido en el que estemos, y unos ya tienen per se una tasa más alta que otras, pero
por facilidad, 66%. Una vez llegamos a ese 66%, estamos en un estado de entrega crítica, de DO2 crítico, y a partir de ahí el consumo es dependiente del aporte. Y pasan dos cosas. Lo primero es obviamente hipoxia tisular, metabolismo anaerobio y producción de lactato, que es la segunda meta. Y además, necesariamente empieza a disminuir obviamente el consumo de oxígeno de forma paulatina y casi pues lineal, y entonces entramos en un momento de deuda de oxígeno que ya la vamos a evaluar en la siguiente diapositiva. Es el shock en escenario de trauma y otros choques es simplemente o meramente un desequilibrio entre la entrega y el consumo de oxígeno. Hablando del déficit y de la deuda de oxígeno, entonces la deuda de oxígeno no es más que una acumulación secuencial de varios déficits en un tiempo prolongado. Podemos entender el déficit de oxígeno como la resta entre un consumo normal y un consumo, pues el consumo actual del paciente. Es decir, si tenemos 200 menos 150, el déficit en ese momento dado serán 50 mililitros minuto. Esos déficits, como les decía, se van acumulando en el tiempo a medida que se prolonga el estado de choque, y en un tiempo específico, pues hay déficits pequeños, pero a medida que vamos avanzando, la deuda total de oxígeno se va acumulando. Incluso, digamos, el tiempo 2, donde empieza la reanimación, ya empiezan a disminuir los déficits de oxígeno, pero la deuda sigue acumulándose, y al final, en el tiempo 4, cuando llegamos al VO2 basal, todavía ya no hay déficit, pero tenemos una deuda de oxígeno pues que debemos pagar. Las deudas de oxígeno, pues como se dice coloquialmente, se pagan con la vida, y esto es porque definitivamente tienen peores, o sea, se asocian definitivamente con peores desenlaces de morbilidad, de falla orgánica múltiple, de mortalidad y otros desenlaces pues adversos. Hay varias formas de cuantificar esa deuda de oxígeno. Entre las variables que más usamos son las metabólicas, como el lactato y el exceso de base, que eso va a ser nuestra tercera meta. Con ese entendimiento de la fisiología, de la relación entre entrega y demanda, de la deuda de oxígeno, en los años 70 y 80 surgió la hipótesis de que obtener metas suprafisiológicas y pagar rápidamente, entre comillas, esa deuda se podría asociar a mejores desenlaces en los pacientes. Entonces surgen los estudios del doctor Shoemaker, el primero en el 73 y el segundo en el 88. En el primero se incluyeron alrededor de 100 pacientes, fueron pacientes llevados a cirugías de alto riesgo o con trauma severo, y es un estudio simplemente observacional en el que identificaron que en los sobrevivientes, que fueron alrededor de 70, se encontraban parámetros fisiológicos como el índice cardíaco y la entrega de oxígeno, pero también otros como la presión, la frecuencia, los índices de trabajo del ventrículo izquierdo mayores con respecto a los que no sobrevivieron. Y de ahí entonces se surgió la hipótesis de que llevar a sus pacientes a metas suprafisiológicas podría ser beneficioso. El doctor Shoemaker intentó poner eso pues, en un ensayo clínico en el 88. En ese ensayo clínico aleatorizó pacientes a reanimación pues guiada con catéteres de arteria pulmonar a metas suprafisiológicas y a metas normales. En ese grupo, en el grupo de intervención, pues hubo definitivamente, y de ahí pues se popularizó esa hipótesis, menos tasas de hospitalización, menos complicaciones, menos SDA, menos ventilación mecánica, y por eso se abogó pues por esas metas suprafisiológicas. Los estudios del Dr. Shoemaker entonces popularizaron esa estrategia supranormal en los pacientes críticos, y esa estrategia supranormal se lograba con grandes volúmenes de líquidos. Eso tiene un gran problema, y por esa misma época empezó a popularizarse también la laparotomía de control daño, y los cirujanos empezaron a darse cuenta que era difícil el cierre de la pared por el gran edema de asas, el gran edema retroperitoneal, y empezaron a salir muchos estudios mostrando las consecuencias celulares de la reanimación agresiva. Esas consecuencias celulares pues giran en torno a una disfunción de muchos procesos, a edema intersticial, a déficit en la síntesis de insulina, al manejo hepático de la glucosa, incluso afectan la excitabilidad de los miocardiocitos, causan síndrome compartimental abdominal, incluso pueden llevar a lesión renal aguda y pues obviamente a SDA. Entonces, han salido pues muchos estudios que muestran esas consecuencias. Incluso el doctor Shoemaker en el año 2000 volvió a hacer un estudio, un ensayo clínico parecido al que había hecho, y en ese estudio no fueron capaces de replicar los resultados tan positivos que habían visto
en el estudio pasado, los pacientes con metas suprafisiológicas se morían parecido a los pacientes con metas normales. Y finalmente aparecían los estudios de la doctora Hayes y el doctor Gattinoni, en el que a los pacientes no solo pues, no les mejoraba el desenlace, sino que directamente les aumentaba la mortalidad. Entonces, la reanimación hoy en día la entendemos como un balance que es fino, en el que el objetivo de reanimar el sistema cardiovascular tiene que ser mantener una presión de perfusión lo suficientemente adecuada para que los tejidos puedan ejercer su curva de autorregulación normal. Es claro, pues, en diversos estudios en el perioperatorio y fuera también del perioperatorio que tanto la hipervolemia como la hipovolemia tienen desenlaces adversos y por eso debemos estar en el balance óptimo pues, de reanimación con líquidos. La terapia dirigida por metas, entonces, busca la normalización de varios parámetros y con la idea de que eso permita un adecuado balance entre la entrega y el consumo de oxígeno. Es entonces una secuencia de intervenciones que son individualizadas en el sistema cardiovascular, basadas en un monitoreo hemodinámico casi siempre en tiempo real y que tiene objetivos predefinidos. La gran ventaja pues, de las metas es que promueven una adopción rápida de terapias que están comprobadas en la evidencia y la fisiología, permiten la evaluación de su rendimiento o de su fracaso en tiempo real y mejoran definitivamente los desenlaces de los pacientes, como vamos a ver en estudios que les voy a mostrar. La pregunta que buscan responder las metas que les voy a presentar entonces hoy es si la entrega de oxígeno es suficiente para suplir las demandas del paciente. La respuesta a esta pregunta debe ser un claro afirmativo, porque si no ponemos al paciente en riesgo de isquemia celular, de disfunción orgánica múltiple, de muerte, de complicaciones, etc. ¿Qué impacto tiene la reanimación guiada por metas? La reanimación guiada por metas se ha estudiado en múltiples modelos de choque, en muchos pacientes críticos pues, en la UCI, fuera del escenario de trauma. Este estudio es valioso porque incluye específicamente escenario de trauma y por eso pues, se los traigo. Esto es una revisión sistemática que incluyó 4 estudios, alrededor de 500 pacientes con un índice de severidad del choque mayor de 15, que es un choque pues de severidad moderada a alta. En este estudio encontraron en el Forest Plus de arriba una disminución significativa de la mortalidad y en el Forest Plus de abajo una disminución significativa de los días de estancia en UCI y de los días de estancia hospitalaria total. Bueno, la meta entonces que tenemos es la normalización de la entrega de oxígeno. La pregunta es cómo vamos a identificar esa entrega de oxígeno, cómo vamos a saber que la estamos normalizando. Entonces, partimos primero de metas que son más disponibles pues y que tenemos siempre, como la presión arterial y el gasto urinario. Luego voy a hablarles de la saturación venosa mixta y central de oxígeno, del delta de CO2, del lactato, del exceso de base y finalmente el escenario específico del choque hipovolémico, de las metas con la precarga y de la reanimación adecuada con precarga. La presión arterial, para arrancar, es un pobre marcador del gasto cardíaco, de la entrega de oxígeno o de hipovolemia. Los pacientes en choque pueden parecer adecuadamente reanimados por signos vitales, pues los usuales que tenemos, teniendo aún una hipoperfusión significativa. Digámoslo, que la presión arterial es un buen ejemplo del concepto de la pérdida de la coherencia hemodinámica, en las cuales las variables microcirculatorias no necesariamente van a mejorar en paralelo con la mejoría de las variables macrocirculatorias. Esto debido no solo al estado de choque, pues que ya es un compromiso grande per se, sino también a nuestras intervenciones como el manejo agresivo de líquidos que causa hemodilución, que causa edema intersticial y que dificulta pues la difusión del oxígeno pues, a nivel de la microcirculación. En el proceso de reanimación, entonces tenemos dos tipos o dos momentos de metas de presión arterial. El primero es cuando el paciente llega sangrando agudamente, está en choque y no se ha hecho control del foco del daño. Nos pegamos de la reanimación control daño. La reanimación control daño se centra en los principios de minimizar cristaloides, utilizar hemoderivados tempranos y guiar esa terapia con hemoderivados por metas, usualmente o idealmente pruebas viscoelásticas, y la hipotensión permisiva. En ese momento, cuando no se ha hecho control del foco del sangrado, las metas giran alrededor de una presión media de 65 milímetros de mercurio, y lo podemos ser específicos. En el trauma penetrante, la sistólica podría mantenerse entre 60 y 70, en el trauma cerrado, la sistólica entre 80 y 90, y en el TEC, recordemos que la hipotensión permisiva la hipotensión controlada está contraindicada y las metas incluso casi siempre ya tienden a ser en el límite superior, más o menos en 110.
Una vez logramos el control del sangrado, del foco del sangrado, la meta con presión arterial es la normalización de las cifras tensionales del paciente, salvando pues los pacientes que tengan una diferencia en sus curvas de autorregulaciones cerebrales, hipertensos de base, es llevarlo a sus cifras usuales pues del paciente. Hablando un poquito de la reanimación hipotensiva tiene un adecuado soporte en la literatura. La idea pues obviamente es restringir los líquidos y mantener la presión en los límites inferiores de la normalidad mientras se controla el sangrado y de esa forma evitar efectos adversos. La evidencia de la reanimación hipotensiva es especialmente fuerte en trauma penetrante, pero también tiene evidencia en trauma contuso. De hecho, en esta revisión que les muestro fueron 5 ensayos con 1.200 pacientes. De esos, los 5 ensayos incluyeron trauma penetrante y solo 2 incluyeron trauma contuso. De cualquier manera, en esta revisión entonces evaluaron si la reanimación hipotensiva llevaba una mejoría de la mortalidad a los 30 días y mostraron cómo en el grupo de reanimación hipotensiva, que tenían unas presiones sistólicas promedio entre 70 y 90 y unas medias alrededor de 50, la mortalidad disminuía a los 30 días alrededor de un 30%. Además, lograron demostrar menor tasa de transfusiones y menor tasa de sangrado total calculado eh, pues, durante la atención de ese trauma. La hipotensión permisiva o la hipotensión controlada, la reanimación hipotensiva, pues que son como varios nombres del mismo concepto, definitivamente se asocia a menores tasas de sangrado, a menor riesgo de hipertensión abdominal, de acidosis, de movilización, de trombocitopenia, de coagulopatía, de muerte celular y de lesión tisular, de sepsis y de volúmenes de cristaloides y de transfusiones. Sin embargo, es adecuada solamente por periodos cortos, porque alrededor de las 8 horas de reanimación hipotensiva aumenta considerablemente el estrés metabólico, la hipoxia tisular y hay una tendencia a aumentar la mortalidad, obviamente por toda la deuda de oxígeno que se acumula. Entonces, de nuevo, una vez tengamos el control del foco, la meta de la presión arterial es la normalización de las cifras del paciente. Otra meta que tenemos usualmente muy disponible y que usamos con frecuencia es el gasto urinario. El gasto urinario tiene sus pros y sus contras, pero como está tan disponible, digamos que es muy útil. Es una buena medida de la perfusión del lecho esplácnico. El lecho esplácnico es de los primeros lechos que se ve afectado en un choque, entonces es una medida pues, deseable para nosotros. Sin embargo, la afectación pues, del gasto urinario es una medida tardía que refleja las hipoxias y los déficits de oxígeno de horas atrás. Entonces, digamos que en tiempo real es difícil utilizarla como guía de reanimación. Aparte tiene otro problema y es que en un escenario de falla circulatoria, la oliguria, el déficit del gasto urinario no solo se debe a un problema prerrenal, sino que también puede haber ya necrosis tubular aguda, pues con falla renal intrínseca, la cual no va a responder a líquidos, e incluso en el escenario de TEC puede haber confusión, pues se puede maquillar el gasto urinario con diuréticos osmóticos, entonces perdemos esa meta. En general, en todos los tipos de choque, no solo en el derivado del trauma, la meta del gasto urinario es mantenerlo en la normalidad entre 0.5 y 1 mililitro kilo hora. El gasto urinario, definitivamente cuando uno lo mira, si se asocia pues obviamente a peores variables hemodinámicas, es cierto. En este estudio es un análisis retrospectivo con 2 grupos de 30 pacientes, pues de 30 y 30, en el que miraron la asociación entre peores variables hemodinámicas y peor gasto urinario. Y definitivamente los pacientes más inestables mostraron peor gasto urinario de forma significativa. La pregunta entonces es si deberíamos o podríamos dirigir la reanimación basada en el gasto urinario. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis con 36 estudios aleatorizados y 6 observacionales que intentaron ver si había un impacto en mortalidad dirigiendo la reanimación por gasto urinario y lograron encontrar que cuando miraron la dirección de la reanimación por otras metas, sí hubo una disminución de la mortalidad, pero cuando lo dirigieron por gasto urinario, el impacto en la mortalidad no era significativo, o no lo lograron demostrar. Entonces, la conclusión de esta parte es que es una meta útil, muy disponible, pero con sus limitaciones, pues, que ya conocimos. Otra meta que vamos a evaluar entonces es la saturación venosa de oxígeno. Recuerden que la saturación venosa de oxígeno la podemos tomar en 2 puntos. La saturación venosa central hace referencia a la que se toma en la vena cava superior, en la entrada, pues en la unión atrio-cava, 2 centímetros por encima, donde usualmente se ponen los catéteres venosos centrales.
aunque hay grupos, incluso en Bogotá, que ponen los catéteres venosos centrales más adentro, pues ya en la aurícula derecha, eh, y tienen sin el riesgo pues de complicaciones y pues digamos que les ha ido bien. Y la otra saturación que podemos medir es la saturación venosa mixta que se mide con el catéter de arteria pulmonar. Eh, el problema de la saturación venosa central, que es la que más disponible tenemos, porque ya el Swan-Ganz es muy poco común, es que nos da una información, cuando la ponemos 2 centímetros encima de la unión atriocava, nos da una información de la circulación superior que está usualmente mejor perfundida y no representa tanto, o no representa casi en absoluto, la circulación inferior, que es la que más está afectada. De todas maneras, la saturación venosa central de oxígeno sí tiene, pues se ha asociado, como les voy a mostrar en las siguientes diapositivas, a peores, pues a peores desenlaces cuando está baja y a una adecuada guía de la reanimación. La saturación venosa entonces depende de nuevo de la entrega y el consumo, que es en lo que se centra la charla. Todo lo que disminuya la saturación, la hemoglobina o aumenta el consumo va a disminuir la saturación venosa de oxígeno, teniendo partiendo de que este valor está normal, que no estamos ante otro tipo de choque pues, como tóxico, de que hemos podido reanimar estas dos variables, la saturación venosa es un reflejo directo del gasto cardíaco, de la entrega de oxígeno y de respuesta a líquidos. Y por eso entonces se ha estudiado tanto en el escenario del trauma. La saturación venosa central, aparte de mostrarnos el choque pues, que podemos ver florido, nos muestra también, o nos permite detectar el choque oculto. Y para eso les traigo este estudio. Este es un estudio observacional prospectivo con 50 pacientes que recibieron catéter venoso central en la primera hora. En esos pacientes se les registró variables hemodinámicas y también variables metabólicas como lactato y saturación venosa central desde el ingreso cada 6 horas hasta lograr una estabilidad hemodinámica que ellos definían como presión media de 70. La idea de este estudio era determinar si la saturación venosa central de oxígeno se asociaba con peores desenlaces en pacientes ya estabilizados hemodinámicamente. Hubo de esos 50 pacientes 33 complicaciones y los autores lograron demostrar una relación entre una saturación venosa central debajo del 66.5% y complicaciones, sobre todo infecciosas, cambios en el SOFA y muerte. También los autores hicieron una curva ROC que mostraba pues, una adecuada sensibilidad y especificidad alrededor del 70% y un área bajo la curva del 0,72 para discriminar complicaciones, la posibilidad de complicaciones con saturación venosa central, que se parece mucho al rendimiento del lactato. Una pregunta, pues una relación conocida que sucede en la cirugía abdominal es que la hipoperfusión se asocia con complicaciones posoperatorias, tales como filtraciones de anastomosis en el contexto fuera del trauma. Este estudio es valioso porque lo hicieron en el Hospital Medellín en Bogotá. Ellos intentaron ver si la hipoperfusión en pacientes de cirugía abdominal en contexto de trauma se asociaba con filtración de las anastomosis. Fueron 41 pacientes mayores de 14 años llevados después a cirugía abdominal. 7 de esos pacientes presentaron una saturación venosa central debajo de 65 eh, eh, debajo de 65 en el intraoperatorio, y de esos 4 filtraron. Y esos pacientes lograron demostrar entonces, esos investigadores lograron demostrar entonces que los pacientes que desarrollaron esa filtración de la anastomosis tuvieron significativamente menores valores de saturación venosa central versus los que no presentaron esos valores. Entonces, estos autores sugieren que los efectos adversos aparecen a partir de debajo del 65% de saturación venosa central. Entonces, la meta de esta parte sería tener una saturación venosa central al menos de 65-70 o una mixta también de 65. El delta de CO2 es otra meta que podemos utilizar. La fisiología es muy parecida a la saturación venosa central. Es simplemente la relación entre el CO2 venoso y el CO2 arterial para darnos un valor promedio entre 5 milímetros de mercurio. El CO2 venoso obviamente es ligeramente más alto que el arterial y por eso pues esa diferencia fisiológica. En estados de choque hay una disminución de la capacidad de eliminación del CO2 y además hay un aumento de la producción porque hay una estimulación simpática, hay aumento de la glucólisis tanto aerobia como anaerobia, entonces se juntan los dos procesos,
llevando pues a una acumulación de CO2 y a que esta resta se vuelva mayor. Se ha identificado pues en muchos estudios una relación inversa entre el delta de CO2 y el índice cardíaco, y de hecho un delta de CO2 por encima de 6 milímetros de mercurio por al menos 12 horas se ha asociado con desenlaces adversos, con hipoperfusión periférica significativa y con mortalidad. Y de hecho, pues sí, y para eso les traigo esta gráfica de este estudio. Fue un estudio simplemente descriptivo, no fue en escenario de trauma, fue en sepsis, pero digamos que puede ser extrapolable en cierta medida. En estos pacientes midieron el delta de CO2 al ingreso a las 6 y a las 12 horas y encontraron pues como los valores por encima de 6 y la prolongación en el tiempo de ese delta de CO2 por encima de 6 se asociaba significativamente a una disminución de la supervivencia. Vamos a pasar al lactato. El lactato es un medidor directo de la mala entrega de oxígeno, asumiendo obviamente un consumo normal. El lactato, recordemos que se deriva del metabolismo anaerobio en condiciones de hipoxia y que tiene una vía en la que puede volver a través del hígado, a través del ciclo de Cori a glucosa para utilizarse otra vez en la glucólisis aerobia. Definitivamente el lactato es un marcador de severidad en muchos escenarios de trauma, un marcador de mortalidad y de desenlaces adversos. Es una meta de reanimación en diversos algoritmos de reanimación, en diversos tipos de shock, incluyendo, pues, por ejemplo, en sepsis. Su valor normal oscila, según el laboratorio, entre 0.5 y 2 milimoles por litro. Recuerden que es común que se reporten en otras unidades como miligramos por decilitro. Los valores cambian, la tasa de conversión es 0.11, para que lo tengan en cuenta. Siempre mirar las unidades. Entonces, volviendo al tema, el lactato se considera patológico en general por encima de 2 milimoles por litro y la meta entonces será normalizarlo a menos de 2 milimoles por litro. La frecuencia de medición, lo que hacemos en la práctica clínica y lo que más está reportado son 6 horas. Sin embargo, en varios estudios que les voy a mostrar, pues uno de los que les voy a mostrar, la frecuencia de medición puede ser útil hacerla más cortica para que nos dé una información más precisa y más rápida en un escenario de choque que evoluciona más agresivamente que otros tipos de choque. La hiperlactatemia, cuando se junta con estados de bajo flujo, aumenta hasta 3 veces la mortalidad. Recordemos que cuando se consume la glucosa y llegamos al lactato, se aportan el mismo número de lactatos que de hidrogeniones, y al revés, cuando logramos consumir lactato en el ciclo de Cori, se consumen los dos hidrogeniones y logramos llegar a glucosa. La, la, la hipoxia tisular que tenemos genera tanto sobreproducción del lactato, pues por la glucólisis anaerobia, pero también altera la utilización del lactato. La hipoxia tisular altera la oxidación mitocondrial, incluso en estados pues, de gran acidosis, de bajo flujo, de hipoxia, el hígado se convierte en un productor neto de lactato en vez de un consumidor pues, de lactato. El lactato es útil porque incluso con entrega de oxígeno normal puede haber disfunción microcirculatoria y eso se expresa como hipoxia regional que vemos reflejada en la hiperlactatemia. Recordemos también que no solo los efectos derivados de la hipoxia son importantes, sino que la hiperlactatemia per se tiene efectos deleterios, se asocia con disminución del inotropismo, del gasto cardíaco, de la presión arterial, se asocia con más riesgo de arritmias y se asocia con pérdida de la sensibilidad a las catecolaminas y menor respuesta a ellas. También pues cabe recordar que la hiperlactatemia no solo se inicia y se prolonga por la estimulación de la glucólisis anaerobia, sino que también en estados de estrés se estimula la glucólisis aerobia por la estimulación del simpático, por la estimulación pues, que generan las citoquinas de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que aumenta pues, ese ciclo vicioso de hiperlactatemia. Bueno, de todas maneras, el lactato obviamente debe interpretarse en un contexto clínico. Recordemos que hay hasta 3 causas de acidosis láctica. La que nos importa en este seminario es la acidosis láctica tipo 1, pero miren que hay un montón de otras causas que debemos mirar cuando los pacientes se presentan con un lactato. Entonces, el contexto clínico, si bien es un marcador sensible, digamos que no es específico pues, de los estados de hipoperfusión por trauma, por otro tipo de shocks. Vamos a hablar entonces del rendimiento del lactato.
tanto los valores absolutos del lactato al ingreso y en las siguientes horas son útiles, así como la depuración y la velocidad de la depuración para guiar la reanimación, y esas dos formas de mirar el lactato se asocian con desenlaces. Este es un análisis de una cohorte prospectiva que es valiosa porque fue recolectada en nuestro hospital, en el Hospital San Vicente Fundación, desde el 2014 y el 2016. Fueron 215 pacientes politraumatizados, y en ellos lo que hicieron los investigadores fue medir el lactato en la hora cero, a las 6 horas y a las 24 horas, y lograron pues en el análisis estadístico demostrar una asociación importante con el lactato pues en esos tres momentos, 0, 6 y 24 horas, y la mortalidad de los pacientes. En este mismo estudio, entonces, hicieron una regresión logística en el que identificaron que el lactato al ingreso, la depuración al 50% del lactato en 24 horas, bueno, o la no depuración al 50% en 24 horas, el mecanismo del trauma y el SOFA fueron factores independientes asociados con mortalidad hospitalaria o a los 28 días. Y miremos en la tablita de arriba cómo los pacientes que murieron tuvieron peor delta de lactato entre las 6 y entre las 0 y las 6 horas y entre las 0 y las 24 horas. Y en la tablita está de abajo, eh, el análisis univariado y el multivariado lograron demostrar de forma significativa la asociación con mortalidad de la falla de la depuración del lactato de las 0 a las 24 horas a un 50% de su valor. E incluso hay una tendencia a mostrar que también se asocia con mortalidad la depuración del lactato al 10% entre las 0 y las 6 horas. Hablando entonces de la depuración, les traigo esta tablita. Esta tablita corresponde a otro estudio. Este otro estudio fue de investigadores de la Universidad Industrial de Santander, fue una cohorte de prospectiva de pacientes llevados a cirugías de alto riesgo. En ellos les midieron el lactato al ingreso y la depuración del lactato a las 6 horas. Lograron identificar más o menos lo que ya hemos visto, que la hiperlactatemia al ingreso de las 6 horas se asocia con mortalidad, pero de este estudio es relevante que la depuración del lactato menor del 20% a las 6 horas tiene un RR para mortalidad de 14.9, significativo tanto por intervalo como por valor de P. De esta meta la resalto y es la meta que quisiera pues como dejar como mensaje, porque es la que más se ha estudiado y la que más se ha demostrado que se asocia con mortalidad y con mejores desenlaces en diversos estudios, no solo en este. Y entonces la depuración del lactato, al menos un 20% en las primeras 6 horas debería ser nuestra meta con la depuración. El lactato también obviamente se asocia con episodios pues, o con morbilidades múltiples. En este mismo estudio de la diapositiva anterior lograron demostrar que la depuración del lactato a las 6 horas se asoció con más episodios de reintervención quirúrgica, con más requerimiento de terapia transfusional, con infección de sitio operatorio, con lesiones renales agudas, con requerimiento de vasopresores, con neumonía y con dehiscencia de suturas. Bueno, finalmente, del lactato, quedamos claros hasta aquí que tanto la depuración como los valores absolutos son útiles y se asocian con desenlaces. La pregunta que surge es si un trauma que es un tipo de choque que tiene una evolución rápida, que es diferente, pues, digamos, en su cinética a otros tipos de choque como el séptico, es útil medir el lactato de forma más seguida. Entonces, este estudio intenta responder de alguna manera esa pregunta. Este es un trabajo de 600 pacientes en el que calcularon la depuración del lactato a las 0, a las 2 y a las 4 horas. Ellos hacen unas curvas de correlación y logran demostrar una correlación adecuada entre el lactato a las 0 y a las 2 horas y el lactato a las 0 y a las 4 horas, no así con el lactato a las 2 y a las 4 horas. Entonces, esa maraña es para decir que los pacientes con hiperlactatemia, valores de lactato considerablemente elevados, es decir, por encima de 5, son los que más impacto tiene esa depuración de al menos el 20%, y para mostrar que hay una asociación significativa con el lactato a las 0, pues con la depuración del lactato entre las 0 y las 2 horas y la supervivencia de los pacientes. Los autores de este estudio hacen, pues, indican pues al final que quizá el mayor valor del lactato y la mayor información que aporta el lactato está de forma temprana,
y entonces consideran que debería medirse de forma más seguida, si fuera posible, pues, en términos prácticos. Con respecto al exceso de base, el exceso de base es una derivación matemática que corresponde, pues, que en su fórmula depende del bicarbonato, de la hemoglobina y del pH. Recordemos que el exceso de base nace como respuesta y luego de la epidemia de poliomielitis en Copenhague, en el que los anestesiólogos querían guiar mejor la ventilación mecánica del estado ácido-base y había muchos problemas con los otros modelos de abordaje del estado ácido-base. Entonces nace como un modelo, como una forma de abordar mucho más prácticamente el estado ácido-base. Eh, Hoy en día, pues, hay dos diferentes excesos de base, el exceso de base de la sangre y el exceso de base estándar. El estándar corresponde al intersticio, es el que utilizamos. El intersticio simplemente asume que la concentración de hemoglobina es un tercio de la del plasma, eh, porque recordemos que la hemoglobina es uno de los búferes más importantes del plasma, junto con las proteínas, los fosfatos y el bicarbonato. El que debemos usar es el estándar, es el que se ha asociado con desenlaces y es el que está publicado en la mayoría de los estudios. El exceso de base da una visión muy importante del estado metabólico, pues de la parte metabólica del estado ácido-base. Sin embargo, como es una visión como grande, tiene limitación en trastornos mixtos, respiratorios y metabólicos, y puede ser difícil de interpretar en ese contexto. Sin embargo, si lo juntamos con otras variables como el lactato, entonces nos da una idea de qué tipo de ácido pues, es el que se está acumulando. El exceso de base también tiene otro problema y es que asume una compensación renal y respiratoria ya realizada, no asume que hay un tiempo que pasa entre que el riñón y, el, y los pulmones respondan desde que se inicia el trastorno ácido-base. Definitivamente cuando se miran los estudios, el rendimiento es superior a pH y a bicarbonato como meta de reanimación y como evaluación del estado ácido-base y ha sido predictor de transfusión masiva, de falla renal aguda, de SRA, de falla multiorgánica, de mortalidad, específicamente en el escenario del trauma. El exceso de base es de los marcadores más estudiados en trauma. Eh, por ejemplo, les traigo este estudio. Esto es un estudio con 36, una revisión de 36 estudios, en el que buscaron evaluar si el exceso de base se asociaba con mortalidad, con lesiones significativas definidas como SRA, falla renal aguda, falla orgánica múltiple y otras complicaciones. En este estudio lograron demostrar que el OR de mortalidad hospitalaria aumenta un 8 a un 14% por cada 1 milimol que el exceso de base se haga más negativo, desde un umbral de menos 6 milimoles por litro. En ese estudio mostraron que el exceso de base fue 2 veces mayor en pacientes que fallecieron versus los que sobrevivieron al trauma y que su rendimiento era equiparable en pacientes que recibieron pues, con consumo reciente de alcohol y en pacientes ancianos, que son dudas frecuentes que tenemos a veces en la práctica con el exceso de base. Este estudio que les muestro es para mostrarles que hay una asociación creciente, casi lineal, entre los valores de exceso de base y la mortalidad. Entonces, este es un estudio de análisis retrospectivo de 16.000 pacientes. En este estudio midieron variables pues, clínicas como presión arterial, etcétera, y las compararon con el exceso de base y con la escala de la TLS del choque hemorrágico para evaluar los desenlaces como estancia en UCI, como ventilación mecánica, como falla orgánica y otras complicaciones, incluyendo mortalidad. Y los autores lograron demostrar cómo el exceso de base es mejor discriminador de esos desenlaces que la tabla clásica de la TLS. Lograron demostrar esa relación lineal que les mostraba en el aumento progresivo del exceso de base y los desenlaces adversos de los pacientes. Y de hecho, hoy en día, eh, esta misma división por clases del exceso de base está incluida en la tabla del Colegio Americano de Cirujanos que sale pues, en el ATLS. Como les decía, entonces la mortalidad eh, es creciente y lineal con el aumento del exceso de base a medida que aumentamos en clase. Esto es lo que les mencionaba. Esta es la tabla de la clasificación del choque hemorrágico del Colegio Americano de Cirujanos y ahí se incluye el déficit de base. El déficit de base, miren que acá dice protocolo de transfusión masiva, también está incluido en diversos scores
entre esos que es el TASH, que es un score para predecir la probabilidad de transfusión masiva. Eh, También es importante y está incluido pues, en ese tipo de scores. Bueno, finalmente vamos a hablar específicamente en el escenario de shock hipovolémico de una meta que es la precarga. Específicamente cuando hablamos de shock hipovolémico, casi siempre lo abordamos mediante volumen, mediante precarga, y la meta entonces en este caso será hacerlo de la forma más juiciosa, más adecuada posible, minimizando los efectos adversos. Realmente la severidad y la urgencia del trauma nos llevan o nos invitan a ser agresivos. Eso tiene un soporte en la terapia temprana dirigida por metas que propuso el Dr. Rivers, en el que dar masivamente líquidos en las primeras 6 horas quizá mejoraba los desenlaces, incluso pues en las metas que veíamos al principio del Dr. Shoemaker. Eh, Incluso en las metas del Surviving Sepsis, hasta el 2012 se tenía como meta la PVC entre 8 y 12. Sin embargo, como les mostré al principio y como es claro, pues está hoy en día casi para todos, la sobrecarga hídrica tiene una asociación clara con peores desenlaces, es deleteria, aumenta el tiempo de estancia en UCI hospitalaria, aumenta el tiempo de ventilación mecánica, de CRA, incluso mortalidad. Entonces, los beneficios de la terapia hídrica son un balance entre lograr una reanimación adecuada y evitar los efectos adversos. Recuerden que la respuesta a líquidos solamente se presenta en un 50% de los pacientes críticos ingresados a UCI. La respuesta a líquidos o con precarga entonces se basa en las curvas de Frank-Starling. La curva de Frank-Starling pues clásica es la gráfica entre el volumen de eyección y la precarga, en el que por cada aumento de precarga, si estamos en la fase ascendente, aumenta el volumen de eyección. Sin embargo, bueno, y ahí es cuando consideramos la respuesta a líquidos. Sin embargo, la pendiente de la fase ascendente pues, de esta curva de Frank-Starling es diferente para cada paciente y depende necesariamente de la función ventricular. Es decir, para dos niveles dados, dos niveles iguales de precarga, un paciente puede ser respondedor a líquidos, como el de arriba, y un paciente puede ser no respondedor a líquidos, como el de abajo, y llevarlo entonces al otro lado a efectos adversos. De esto también se deriva que por simple fisiología, un valor único de precarga, como lo da la PVC, la presión de oclusión gástrica pulmonar y otros, no son buenos predictores de la respuesta a líquidos. Y de ahí entonces es de donde surge la idea de hacer pruebas mecánicas, que es simplemente hacer las veces de un bolo para que evaluar al paciente en qué punto de la curva se encuentra y qué respuesta va a tener. La principal, bueno, vamos a hablar un poquito de las medidas estáticas, principalmente de la PVC. La PVC debajo de 4 se asocia con una baja precarga, pero entre 4 y 8 solamente predice la respuesta a líquidos en un 47% de los pacientes. Si vemos que solamente un 50% de esos pacientes responden, la proporción de lo que predice la PVC es realmente muy baja, entonces es un mal predictor de respuesta a líquidos y un mismo valor de PVC puede corresponder tanto a una respuesta adecuada como una respuesta a una no respuesta a líquidos. Esto aplica parecido para otros índices estáticos como la presión de oclusión de arteria pulmonar, el volumen final diastólico ventricular como valor único o las dimensiones del ventrículo izquierdo también como mediciones estáticas que se hacen por ecocardiografía. Las mediciones dinámicas son lo que hoy pues, reina en la respuesta a líquidos. La principal que se ha estudiado es la variabilidad de la presión de pulso. La variabilidad de la presión de pulso es pues, obviamente es el marcador más ampliamente estudiado y por eso les traigo entonces este metaanálisis. Este metaanálisis fueron con 22 estudios, 800 pacientes y su método nos da una idea de las limitaciones o los cuidados que debemos tener para poderlo utilizar adecuadamente. Se utilizaron volúmenes trial entre 8, mayores de 8 cc por kilo en pacientes que no tenían arritmias cardíacas y que no estaban ventilando espontáneamente, es decir, tenían ventilación totalmente controlada. En este grupo lograron identificar que el 58% de los pacientes fueron respondedores a líquidos, que va en concordancia pues, con lo que veíamos en las diapositivas anteriores, y que la variabilidad de la presión de pulso tiene una sensibilidad, especificidad y un área bajo la curva adecuado para predecir esa respuesta a líquidos en esos pacientes. Ellos identifican un umbral entonces de un 12% en el cual los pacientes responden a líquidos con esa variabilidad y también hacen referencia a un estado gris, a una zona gris entre los 9 y el 13%, en el que se encuentran hasta un 25% de los pacientes, y esto refleja simplemente que como es una variable continua, a medida que nos acerquemos al umbral, más posibilidad de respuesta va a haber. En esa zona gris, digamos que hay que pegarnos de otros parámetros y
Y otra conclusión es que debajo de 8, definitivamente la respuesta a líquidos no es adecuada. Eh, la variabilidad de la presión de pulso entonces tiene condiciones, debe hacerse con ventilación controlada, debe hacerse sin presencia de arritmias, debe tener un volumen y una compliance pulmonar que permita la transmisión de la ventilación mecánica hacia el tórax, no debe tener tórax abierto, no puede, la presión intraabdominal lo lleva a falsos positivos, la frecuencia respiratoria alta a falsos negativos y la falla cardíaca, específicamente la derecha, también se asocia con falsos positivos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Son factores que podemos tener en mayor o menor medida usualmente en nuestros pacientes y que afectan pues, el rendimiento de la presión, de la variabilidad de la presión de pulso. Con respecto a los índices de vena cava, entonces tenemos dos índices, les traje tres índices. El que más se ha estudiado es la distensibilidad de la vena cava. Es simplemente el cambio en el diámetro máximo y el diámetro mínimo en pacientes en su ciclo ventilatorio, en pacientes con ventilación mecánica sincronizada. El diámetro absoluto de la vena cava también se ha estudiado con buena evidencia, se dice que debajo de 15 hay una respuesta a líquidos y la colapsabilidad de la vena cava se ha estudiado más en escenario de urgencias en pacientes ventilando espontáneamente, en el que una colapsabilidad más del 40% predice respuesta a líquidos, pero es la que menos calidad tiene, pues más que menos calidad de la evidencia tiene. Bueno, aquí quedó montado esta diapositiva, no quedó la animación. Pero entonces esta es una tablita con resumen de todas las medidas dinámicas que podemos utilizar para evaluar la respuesta a líquidos. Entre esas también hay que tener en cuenta la elevación de las piernas, la oclusión al final de la aspiración del tubo endotraqueal y los bolos de líquidos minibolos o bolos convencionales. Y hay que tener en cuenta el umbral pues, que se asocia con respuesta a líquidos. Para evaluar qué medida dinámica utilizar hay que respondernos entre las tres preguntas: si el paciente está ventilando espontáneamente, si tiene arritmias o si tiene SRA o baja compliance. En ese caso no podemos utilizar ni los índices de vena cava ni la variabilidad de la presión de pulso, entonces toca utilizar otras medidas. Bueno, entonces como conclusiones de esta charla, las metas de reanimación buscan ser intervenciones individualizadas al contexto clínico. Su objetivo es normalizar la entrega de oxígeno y la relación de esa entrega con el consumo. Los parámetros clínicos convencionales son poco sensibles a la hipoperfusión regional y a la deuda de oxígeno. El lactato, el exceso de base y la saturación venosa central de oxígeno son las metas con mayor soporte y dan información que no es excluyente, sino por el contrario complementaria. Y finalmente, los líquidos deben tratarse como un medicamento, obviamente, y específicamente en reanimación, un bolo solo es útil si aumenta el gasto cardíaco y por ende la entrega de oxígeno, sino de lo contrario, lo que hacemos es aumentar el riesgo de complicaciones. Muchas gracias por su atención. Quedo atento pues, a cualquier comentario o duda que tengan. Tanto yo como... Ay, felicitaciones por la presentación. Entonces quedan abiertos los micrófonos para quien quiera participar, hacer preguntas o comentarios. Profe Susana, vi que levantaste la mano. Sí, muy buenos días, David, Bueno. y para todos muy buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, es que yo tengo muy mala señal acá en mi oficina. Bueno, no, yo quería hacer un comentario, David, y es felicitarte por la charla, aunque es pues un poquito extensa, digamos, para la discusión, una charla muy completa. Digamos que cada año escuchamos hablar de metas de reanimación en trauma por diferentes residentes y siempre el abordaje es distinto y creo que volver a las explicaciones fisiológicas nunca sobra, sobre todo porque a veces se nos olvida la razón de esas metas y tú le diste un enfoque, mire, esta razón es por esto es lo que pasa con la entrega de oxígeno, esto es lo que pasa con la deuda y por eso se relaciona con el lactato, etcétera. Entonces, me encanta cuando en las charlas están los porqués de las decisiones y de las metas hemodinámicas. Entonces, felicitaciones, David, por la charla, me gustó mucho y al profe Juan Carlos, que sé que tuviste una muy buena asesoría. Listo, profe. Muchas gracias. El profe David López, que también había levantado la mano.
Buenos días a todos. Me uno pues al comentario pues de Susana y el doctor Villa. Excelente pues revisión, pues denota pues que la preparaste pues muy bien, estuviste muy bien asesorado. Simplemente pues como hacer hincapié en cómo empezaba la charla, que es fundamental, digamos, buscar ese balance o ese equilibrio entre procurar o alcanzar unas metas, pero digamos, alcanzarlas de una manera equilibrada y mesurada, ¿cierto? Para uno, digamos, por ejemplo, para los que trabajan en cuidado intensivo, es muy gratificante, digamos, tener un lactato depurado en corto tiempo, tener normalizado el gasto urinario o tener normalizado el delta del CO2. Pero pues a la final esa delgada línea entre alcanzar esa meta y ya irnos al otro lado, donde ya vamos a comprometer pues, el aspecto ventilatorio, con más días de estancia en uso, más días de ventilación mecánica, incluso pues con estudios que evidencian el aumento de la mortalidad. A veces buscar, digamos, como ese equilibrio es muy también como el ojo clínico de la experiencia y uno tiene que, digamos, sumar pues todas esas variables pues como fisiológicas y metabólicas pues con parámetros clínicos, pues obviamente también ya las variables hemodinámicas apoyadas con la ecografía pues también digamos es una destreza pues que debe adquirir pues la persona que trabaja en trauma. Entonces a veces digamos buscar ese equilibrio digamos de una manera pues como mesurada, alcanzar la meta, pero digamos no hacerlo de una manera pues desmesurada y acelerada, ¿cierto? Muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Profe, hay una Bien, pregunta de sí. la doctora María Camila Ferro. Dice que en pacientes con choque hemorrágico y antecedente de falla cardíaca con fiebre y deprimida, ¿cómo se maneja la reanimación con cristaloides? ¿Y en qué momento considero que el paciente no responde a líquidos y debo iniciar vasopresor? Pues las que considero yo, y no sé si algo el profe Villa, entonces me complemento. Yo considero eh, que en paciente con falla cardíaca deprimida y choque hemorrágico grado 3, lo que prima pues en este momento es la reanimación agresiva. Una vez se controle el foco del sangrado, entonces, pues lo que prima en este momento es la reanimación. En un momento entramos entonces en el ciclo de reanimación hipotensiva. Una vez se controla el foco, llevamos al paciente a sus cifras tensionales normales y empezamos a evaluar las metas pues, de depuración de lactato y exceso de base. Eso todo en estos pacientes sí que es cierto que es necesario tener una visualización objetiva de la respuesta a líquidos y es muy útil pues los índices dinámicos que les mostraba al final. Y en ese orden de ideas, pues también es la respuesta a la segunda pregunta. Si el paciente ya tiene una variabilidad de la presión de pulso debajo de 8 u otras medidas pues, dinámicas que soportan que ya los líquidos lo que hacen es aumentar el edema celular y pues otros efectos adversos, la siguiente intervención que sigue entonces es el inicio del vasopresor. Bueno, no, para pacientes con falla cardíaca, si están en choque hipovolémico, es necesario normalizarlo. El balance es delicado porque si queda corto, pues va a seguir en choque hipovolémico. Y si se excede, edema agudo de pulmón. Entonces lo que se suele hacer son bolos, pero más pequeños, ya no de 250 o 500, sino de a 100 centímetros, valorando respuesta. Y considerar el uso de vasopresor más tempranamente para evitar una sobrecarga. Y las metas serían básicamente las mismas. Preguntan si el papel de la albúmina o el plasma temprano como meta en trauma. Pues esa es una, o sea, esta charla se centró pues en las metas de reanimación hemodinámicas. La reanimación hemostática con hemoderivados, digamos que es otro tema, pues queda para toda una discusión. Pero sí, la tendencia actual, pues en lo que yo he revisado, es a utilizar hemoderivados de forma más temprana y sobre todo a dirigirlos al déficit que tenga el paciente con pruebas viscoelásticas. Pero como parte de la estrategia de control de la coagulopatía temprana que tienen estos pacientes, no como expansores plasmáticos, pues en el caso del plasma. Y la albúmina es un tema muy controvertido, no hace parte, pues eso exige una revisión
mucho más amplia que puede hacerse en este mismo horario, pero con otra presentación. Bueno, a todos muchísimas gracias por su participación. Que tengan un feliz día.